Vamos a leer a partir del versículo 20 al 23. Del 20 al 23. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios, capítulo 4, versículo del 20 al 23. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces lo leemos. Yo leo el 20, usted el 21 y juntos el 23, y dice de la siguiente manera: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hasta ahí. Oramos, Padre y buen Dios, en esta tarde, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra. Instrúyenos, fortalécenos y pon en nosotros una buena disposición para aprender, para recibir más de ti. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Recordemos que el apóstol Pablo había dado ya previas instrucciones o enseñanza previa respecto a, llamémosle, a la doctrina, hasta el capítulo 3 de la epístola a los Efesios. Habíamos dicho que del capítulo 4 hasta el 6 es la parte práctica, es donde el apóstol hace la confrontación directa a los creyentes de Éfeso y también a los creyentes de todas las generaciones, para que llevemos a la práctica aquello que en teoría hemos aprendido. Y digo en teoría porque definitivamente todos nosotros estamos en un proceso que inició cuando conocimos a Jesús y que terminará hasta nuestro encuentro con Él, ¿verdad? Ahora bien, el versículo 20 nos dice lo siguiente: Mas vosotros, en otras palabras, ustedes creyentes, ustedes hermanos, ustedes cristianos, no habéis aprendido así. ¿A quién dice? A Cristo. Hablábamos la semana anterior y decíamos que nuestra referencia siempre será a Jesucristo. Nuestra referencia no se limita a una condición terrena. No es que nosotros, por decirlo de esta manera, no es que nosotros seamos seguidores de organizaciones, aunque nos podemos sentir orgullosos de la organización que pertenecemos. Yo siempre he dicho, yo me siento orgulloso de la organización a la que yo pertenezco. Me siento orgulloso de mi organización, me siento orgulloso del tabernáculo, pero antes de ser parte del tabernáculo, soy cristiano. Antes de ser bautista, soy cristiano. Entonces, la referencia del apóstol es, hermanos, que su referente no sea nadie más, sino solamente, ¿quién? Jesucristo. Recordemos que en aquella época, no solamente el apóstol Pablo era una figura de autoridad, habían varias figuras de autoridad. Las más emblemáticas para este momento eran los apóstoles. Y en aquella época también surgieron varios escritos que algunos titulaban con nombres de aquellas, llamémosle, de aquellas autoridades o de aquellas eminencias, pero que realmente no eran ellos los escritores, los que habían, digamos, elaborado ese documento. Tanto así que hasta, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de verlos, que hasta documentales hay del Evangelio, por ejemplo, del Evangelio de Pedro, dicen, del Evangelio de María, del Evangelio de Abraham, y así diferentes nombres. Y en algún momento, pues, hay personas, me encanta aquellos que son curiosos, y dicen, mire, y es cierto que existe un Evangelio de María, y es cierto que existe un Evangelio de Pedro. Digo, no, pues, bíblica, dentro del canon bíblico, no existe. Pero y entonces esos documentos ¿son verdaderos o son falsos? No, pues el documento es verdadero. Lo que no es verdadero es el autor de ese documento. Ese no es el verdadero. Pero entonces, ¿por qué llevan ese nombre? Porque el propósito era que lo que allí se plasmaba tuviera autoridad. Y para que tuviera autoridad tenía que tener el nombre de alguien que fuera figura de autoridad. Entonces el apóstol, en este caso, repito, no hace referencia a ninguna figura de autoridad humana,
sino hace referencia a Jesucristo. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo. No dice, no han aprendido así de mí, de Pablo. No han aprendido así de mí, de Pedro. No han aprendido así del apóstol Juan. Dice, no habéis aprendido así a Cristo. Y versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esta porción, decíamos la semana pasada, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, está diciendo, mire, esto no puede ser una realidad sino a través de un encuentro personal con Jesucristo. A través de un encuentro personal con él, a través de recibirle. Porque de otra forma, hermanos, no podríamos escucharlo, porque de otra forma no podríamos ser por él enseñados. O sea, no se trata de que va a haber una especie de revelación, ¿verdad? Y mire, y yo escuché la voz de Jesucristo, por ejemplo. Todos aquellos que comienzan a jugar con ese tipo de cosas terminan, hermano, en cuestiones sectarias. Toda secta comienza a través de una nueva revelación, a través de un sueño, a través de un éxtasis. Toda secta comienza así. Usted puede, en internet, por ejemplo, usted puede buscar el origen de los mormones, el origen de los testigos de Jehová, el origen de los adventistas y el origen de muchas otras sectas. Y no me confunda, siempre hemos dicho sectas con denominaciones. Las sectas son aquellos grupos que se atribuyen de manera exclusiva la verdad y la salvación. Creen que solamente ellos tienen la verdad y creen que solamente ellos tienen la salvación. Cuando usted se encuentre con un grupo así, entienda o identifíquelo, una secta. ¿Qué es una denominación? Una denominación es un grupo cristiano con nombre. Un grupo cristiano con nombre. Denominaciones, Asambleas de Dios. Denominaciones, Elim. Denominaciones, Iglesia de Dios. Denominaciones presbiterianos, denominaciones bautistas, denominaciones pentecostales, aunque no todas, pero buena parte de pentecostales, apóstoles y profetas, son denominaciones. Denominaciones. Entonces, el apóstol dice, si en verdad le habéis oído. ¿Cómo le hemos oído? Bueno, a través del mensaje que está plasmado en su palabra. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, ya citaba el texto allá el apóstol y el apóstol. Entonces, ¿a qué vino el Señor? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, todos aquellos que atendieron o atendimos ese mensaje, podremos decir, hemos oído. Hemos oído. No podríamos decir la voz, hemos oído el mensaje de él. ¿Cómo hemos sido por él enseñados? Bueno, seguimos siendo enseñados por él. Porque cuando venimos acá a la iglesia tenemos que entender que venimos a aprender de una verdad y la verdad que está plasmada en la palabra de nuestro Dios. Entonces seguimos en esa condición de aprendizaje. ¿Cuándo va a terminar nuestro proceso de aprendizaje? Bueno, hasta que nos encontremos con él, hermano. Usted puede ser un creyente de 10 años, de 15 años, de 20 años. Yo podría decirle a usted, hermano, cuántas veces usted ha leído la Biblia completa de pasta a pasta. La ha leído 1, 2, 3, 4, 5 veces. Usted la pudo haber leído 10 veces ya de pasta a pasta. Y eso no significa que ya la conozca por completo. No significa que ya la conozca por completo. No significa, hermano, que podamos tener una comprensión total de todo lo que ahí está plasmado. ¿Sabe qué es lo maravilloso de la palabra de Dios? Algunos la comparan y dicen es como una montaña a la que nunca se termina de escalar. Nunca, nunca, nunca. Yo no sé cuánto les habrá pasado ya. Ya hemos hablado en otras oportunidades que, a ver, pregunta de aprendizaje profunda del nivel de prepárvulos. ¿Cuántos evangelios son, hermanos? ¿Cuántos evangelios son? Me encanta la seguridad con la que todos responden al unísono. ¿Cuántos evangelios son? 4. De los 4 evangelios que tenemos, el primero se llama bárbaro. ¿Y el segundo? Excelente. ¿Y el tercero? Excelente, hermano. 4 dijeron.
De los cuatro evangelios, los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinópticos. Y se les llama así porque son muy parecidos, muy parecidos. De hecho, que se sostiene que el primer evangelio escrito no fue Mateo, sino Marcos. Y del evangelio de Marcos extrajeron material los otros autores, pero principalmente Lucas, porque recuerde usted que Lucas era un investigador. Entonces, cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas, usted se encontrará con varios pasajes, hermanos, que son, no puedo decirle idénticos, pero que son casi lo mismo, no idénticos, porque contienen elementos en cierta forma que, digamos, enriquece la historia cuando usted lee las tres versiones. Pero alguna vez le ha pasado que está leyendo, hermano, y usted dice, pero si esto ya lo leí. ¿Alguna vez se le ha antojado saltarse esa historia porque ya la leyó como 5 veces? Si usted, bueno, si lee la Biblia, porque si no la lee dirá, a mí nunca me ha pasado, pastor, y no la leí, ¿cómo pues? Y así no pasa. Pero si alguna vez le ha pasado y usted se siente con cierta apatía porque dice, pero si eso ya lo he leído un montón de veces, yo le hago un reto: vuelva y léalo. Y cuando lo haya terminado de leer, regrese y léalo de nuevo, detenidamente, con calma. Le aseguro que más de algún detalle usted va a decir, esto no lo había leído, no me había percatado de esto antes. No me había percatado. Tantas veces que lo he leído y no me había fijado de esto. Porque eso es lo maravilloso. Que la Escritura, le decía, algunos la comparan como una montaña a la que nunca se termina de escalar. Entonces nuestro proceso de aprendizaje, en el caso, hermano, dice, si haber sido enseñados por Cristo, nosotros seguimos siendo enseñados. Y vamos a continuar siendo enseñados mientras estemos en esta tierra. Repito y reitero, usted pudo haber leído la Biblia 20 veces. Y si la lee en una siguiente oportunidad, hermano, usted siempre va a encontrar algo nuevo. Siempre. Los que tienen el hábito de leer el proverbio todos los días. No le voy a pedir que levante la mano quien lee el proverbio todos los días, pero si usted tiene el hábito de leer el proverbio todos los días, significa que a estas alturas del año es segunda vez que lo está leyendo. Entonces, es segunda vez que lo está leyendo y le aseguro que va a llegar a noviembre, a diciembre, en teoría lo estaría leyendo entre 11 y 12 veces al año, y todavía hay versículos que usted dice, ve, este no lo había leído, se lo aseguro. Entonces, dice la Escritura, sigamos leyendo. Si en verdad habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo, que está en Jesús. 22. Y nos compete, hermano, a cada uno de nosotros. Dice, en cuanto a qué, hermanos, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, siempre hemos dicho, debería haber en nosotros un punto de referencia entre nuestra vida antes y nuestra vida después de Jesús. Debe haber un punto de referencia. ¿Cuál es ese punto de referencia? El día que usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y a partir de ese día se debe marcar una diferencia entre cómo yo apreciaba las cosas antes y cómo, o mejor dicho, qué apreciación tengo de las cosas ahora. ¿De qué cosas estamos hablando? Bueno, depende la vida que hayamos llevado nosotros antes de conocer a Jesús. Yo no puedo decirle o categorizar, ¿verdad? Esto y estas cosas, porque yo puedo haber tenido una apreciación del mundo antes de conocer a Jesús y usted pudo haber tenido otra apreciación del mundo, hermano.
otra apreciación, dependiendo, repito, lo que usted haya vivido, dependiendo las situaciones en las que usted haya estado involucrado antes. No es lo mismo una persona que viene joven a Jesús. No digo que no trae ciertas aptitudes, ciertas malas prácticas. Una palabra más popular y sinónimo de malas prácticas: mañas, ¿verdad? A una persona que ya vino al Señor, qué sé yo, de 30 años, de 35 años. No es lo mismo. Pero independientemente a la edad a la que usted haya venido al Señor, ¿cuál era su apreciación de la vida antes? ¿Cuál era su apreciación? Si su apreciación de la vida antes era, supóngase usted, tenía ciertas aficiones. Yo recuerdo un muchacho que él era, no sé si le era o es, no lo sé, muy aficionado al deporte, bueno, al fútbol específicamente, pero muy aficionado. Y en el lugar donde él es originario, en aquel tiempo, hace varios años, su equipo o el equipo de la ciudad estaba en primera división. Estoy hablando del fútbol de la Liga Premier salvadoreña, ¿verdad? Entonces, platicando con el muchacho, me decía lo siguiente: es que mire, me decía, si a mí me cortan las venas, mi sangre saldría, y me mencionó los colores de su equipo. Porque en otras palabras, soy tan aficionado, soy tan fans de mi equipo, que mi sangre tiene el color de mi equipo. Pongamos el ejemplo de él. Si él tuvo un encuentro personal con Jesús, pues qué bonito fuera que aquella concepción y aquella convicción que él tenía con respecto a su equipo fuera la determinación y la convicción que tuviera ahora para Jesucristo. Eso sería más que maravilloso, hermano. Más que maravilloso. Si tuviese la misma determinación. ¿Cuál era la apreciación que antes tenía? Que para él su equipo era lo máximo. Lo máximo. Y me comentaba, mire, y yo fui cuando fueron a tal parte, y yo fui cuando fueron a no sé dónde, y yo fui y no sé qué, y no sé cuánto. Esa era su apreciación. Los que tuvieron problemas con la bebida, alguna vez se enorgullecían de la condición en la que, de lo que hacían. Para muchas personas era como un orgullo por tener en la mesa, ¿verdad? Todo lo que habían consumido era una forma de orgullo. Una forma de orgullo. Hasta se peleaban para que no se las levantaran. No, ahí déjelas. Hermano, y así podríamos hablar de tantas cosas. De tantas cosas. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de apreciar la vida. Hermano, tuvo que haber experimentado una diferencia cuando venimos a Jesús. Siempre citamos ese coro porque creo que dice o declara una gran verdad. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Porque hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio. Y yo se lo reitero de esta forma. Las cosas que antes me llenaban de orgullo, ahora me dan vergüenza. Lo que antes me llenaba de orgullo, ahora me da vergüenza. Usted era mal hablado. Y a cualquiera, siempre bromeamos, ¿verdad? A cualquiera le decía 3 cosas bien dichas. Diccionario en mano para no equivocarse. Pero de repente viene el Señor y ahora no siente que no va con usted. Y si en algún momento se le salen, dice, y la regué. Usted era de las personas temperamentales, aquellos temperamentales que a cualquiera, si era hombre, a cualquiera le andaba ofreciendo los puños. Cualquiera. No le fueron a quedar viendo medio raro porque, ¿qué? ¿Te debo? ¿Qué? Si era un poco más malcriado, te gusto. Y más de alguno le había respondido, sí. y si era mujer, las mujeres son más discretas porque no andan ofreciendo, te voy a pegar una gran revolcada. No andan ofreciendo eso. Simple y sencillamente son más discretas, solo matan con la mirada. Señor, de ahí, yo ahora me acuerdo del comercial de Wright, los mata
bien muertos, ¿verdad? Solo que el zapatito. Si esa era nuestra condición antes, viene al Señor, y repito, y usted era uno de aquellos que le andaba ofreciendo a cualquiera. Y no es que, escúcheme bien, y no es que de la noche a la mañana aquellos arranques temperamentales o aquellos impulsos cambien, no. No, usted sigue sintiendo molestia, cólera, impulsividad, pero se controla. Hay gente que solo cambia de color como que es semáforo, ¿va? Está diciendo, me las estoy aguantando. En el caso de los caballeros. Y en el caso de las señoras o señoritas, pues, aunque sea pongas lentes oscuros para disimular, ¿verdad? Porque se supone que son parte de las cosas que en nosotros deben ir cambiando. Que usted no las va a cambiar por sí mismo. Hermano, quiero plantearlo de esta manera. Espero no, que no vaya a salir alguien diciendo, ¡oh, tirándome estaba! Si usted cree que le estoy tirando, déjeme decirle, tiene razón, con usted el volado. ¿Cuántos somos orgullosos, hermano? Nosotros no podemos cambiar por nuestra propia cuenta, porque somos orgullosos. Y como somos orgullosos, hay cosas que no las queremos dejar a un lado. Porque yo no me dejo de. Si es de Santana, ¿cómo dice? De nadie. Yo no me dejo de nadie. Pero mire, ya cambia ese carácter, ya cambia esa impulsividad. Yo así soy. Y así me voy a morir. Y uno en el fondo dice, ojalá sea pronto. ¿Por qué no cambia? No es porque Dios no tenga el poder para hacerlo. Porque no cambia. No es porque usted no identifique que es una condición inapropiada en usted. Entonces, si usted identifica que es una condición inapropiada, si usted sabe que tiene que cambiar, ¿por qué no lo hace? Simplemente porque usted no se lo permite a Dios. ¿Y por qué no se lo permite? Porque somos como orgullosos. Somos orgullosos. Es que mire, si uno se deja, bueno, esa era una apreciación antes, una apreciación del mundo. Ahora su apreciación en Cristo debe ser diferente. ¿Por qué diferente? Porque entre los frutos, o el fruto, dice la Escritura, no dice los frutos, sino que dice el fruto del Espíritu. Ahí aparece una que quizás es el que muchas veces no le prestamos mucha atención, pero ahí aparece la palabra mansedumbre. Usted no me venga a decir que tiene el fruto del Espíritu si usted es una persona prepotente, usted es una persona altanera, usted es una persona que vive con aquella condición, ¿verdad?, con esa concepción en su cabecita de que no se deja de nadie. Eso se llama orgullo. ¿Y cuál es la condición de la mansedumbre? La mansedumbre no es mensadumbre, o sea, ser manso no es ser menso, ¿verdad? Manso es entonces dejarse que todo. No. La mansedumbre implica la habilidad que podemos tener o que tenemos que desarrollar, hermano, para vivir lo menos conflictuado posible con los demás, hombre. Lo menos conflictuados posible. Mire, hay cosas que cambian tanto, hermano, pueden cambiar tanto una reacción. ¿Como cuáles? Como una sonrisa. Pero hay cristianos que parece que los bautizaron en limón, hermano. Y cuando lo sacaron, no crea que descendió el Espíritu en forma de paloma, no, un soplo iba bajando. Porque la condición del creyente, mire, cambie, hombre. Cambie. Sonría. Salude. Porque habemos algunos que todavía a estas alturas no le hemos permitido a Él hacer el cambio en nosotros. Y por poquito parece que nuestra forma de comunicación son los pujidos. Dios le bendiga, hermano.
Sinónimo de casa. ¿Va a comer? ¿Quiere más? Una comunicación mero rara, ¿verdad? Mis estimados hermanos, la Escritura nos dice lo siguiente. En cuanto a ¿qué dice? A la pasada manera de vivir. Le dije, no podemos especificar porque cada uno de nosotros sabe la forma como conducía su vida antes, hermano. Ahora, esa forma como conducíamos nuestra vida antes, cuando podemos identificar que las prácticas que teníamos no eran agradables delante de Dios, son las cosas que deben ir cambiando. Repito, no porque sea una cuestión impositiva, no porque sea una cuestión de que tengo que dejarlo, tengo que cambiar esto, porque esa frase, y disculpa la palabra, pero creo que es así, esa frase bayunca de que, es que a mí me lo prohíbe, qué sé yo, la iglesia, me lo prohíbe la religión. Hermano, no le prohibimos nada. El cambio que opera en nosotros, quien lo está realizando es Dios. Es Dios. Y se lo repito, porque la gente no cambia a la gente. Quien hace el cambio es Dios. Y Dios va a obrar en usted en la medida que usted se lo permita. Porque si usted no se lo permite, Él no va a obrar. Y no que Él es todopoderoso, pero es caballero. Es tan caballero, que teniendo las llaves de su vida, le pide permiso a usted para entrar. ¿Cuál es el fundamento bíblico para sustentar lo que le estoy diciendo? Génesis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis, de punta a punta, hermano, o sea, cosa pequeña. De Génesis, Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Y está en un contexto, hermano, de una iglesia, o sea que está hablando a creyentes. Siempre hemos dicho, se aplica mucho para evangelizar, sin embargo no es para evangelizar porque está hablándole a creyentes. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él se da cuenta. ¿Se da cuenta? Dios va a obrar en usted en la medida que usted se lo permita. Si usted no se lo permite, no se preocupe, Él se va a quedar allí. ¿Por qué razón? Porque es caballeroso. Es caballeroso. Por eso es que esa alabanza muy bonita que dice, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. ¿Y qué dice? Ya no quiero ser igual. Pues sí, pero si usted se lo permite. Porque si usted no se lo permite, usted pudo haber confesado a Jesús como su Señor y Salvador, pero si usted no le permite obrar en usted, van a pasar 5 años, van a pasar 7 años, van a pasar 8 años, y probablemente en su vida no se manifiesten mayores cambios. Yo no le voy a decir, entonces no es salvo, o entonces sí es salvo, no lo sé, eso lo sabe usted y lo sabe Dios, hermano. Recuerdo lo que siempre le decimos, por fe yo asumo que todos nosotros somos salvos, pero eso lo asumo yo por fe, pero no porque yo lo sepa, yo no conozco su corazón, eso lo sabrá usted. La convicción, la determinación, la seguridad que usted tenga del perdón que Dios le ha dado a usted. Entonces, si usted se lo permite, entonces Él va a obrar en usted. Él se va a manifestar en usted. Si usted identifica, Señor, esta y estas son las áreas que yo necesito, Señor, que obres en mí. Y usted lo puede decir. ¿Cuáles áreas? No sé cuáles serán las en las que usted tenga problemas. No lo sé. Yo les he contado, creo que en varias oportunidades. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, tenía un compañero, amigo, que viajaba mucho con él. Y viajábamos tanto que teníamos la oportunidad de tener buenas y amplias conversaciones. Él es una persona mayor. Ya en aquel tiempo andaba arriba de los 50 años. Había sido un hombre de negocios. Había logrado hacer un buen capital. Y cuando él vino al Señor y comenzó a prepararse en el seminario y toda la cosa, comenzaron a acontecerle situaciones duras. Sus negocios comenzaron a quebrar, literalmente a quebrar.
a cerrar negocio tras negocio tras negocio. Su salud, hermano, quebrantada. Su salud quebrantada. Problemas de diabetes que lo llevó casi al borde de la muerte. Cuando se recuperó un poquito de su salud, comenzó a predicar y cambió de negocio. Se metió en la compra-venta de vehículos. Y en una oportunidad, en la obra que él había comenzado, invitó a un predicador, y cuando él dispuso, le dijo al predicador: yo lo voy a ir a dejar a su casa. Y se fue después de todo el servicio en la noche. Cuando él regresaba, unas personas, unos ladrones, lo interceptaron, lo secuestraron a él, le robaron el vehículo, hermano, lo dejaron abandonado. Y no me pregunte cómo alcanzó a llegar a su casa, pero el hombre fue llegando y contó la historia. Luego de eso, compró otro vehículo que había decidido ponerlo al servicio de la iglesia. Y cuando lo llevó para hacer el cambio de la tarjeta de circulación y todo, le hicieron la experticia al vehículo,